¿qué valor le damos a los sueños? ¿Realmente le damos valor? ¿Ustedes le dan valor a los sueños? Es decir, ay, soñé esto, yo creo que me va a pasar esto, o yo creo que significa esto en mi vida. ¿Le dan valor o simplemente es un sueño y ya está? Para ustedes, no sé, les pregunto. Yo leí bastante sobre la teoría del sueño porque este tema ya me gustaba desde hace tiempo. Y este tema lo indagué en la pandemia, en la cuarentena. Y hay dos doctrinas o dos ramas, dos escuelas que estudian los sueños, que una es la de Freud, que tú tienes el conocimiento de eso, y la de Ramón y Cajal. Solo que Freud se fue por un lado más intuitivo, entonces la teoría de Freud fue desvalidada totalmente, hablando de los sueños y el psicoanálisis. En cambio, Ramón y Cajal era más certero porque la filosofía de Ramón y Cajal era guiada por la ciencia, porque él, además de ser neurofisiólogo, era histólogo. En cambio, este man de Freud solo era neurofisiólogo. Ambos eran médicos. Neurólogos, sí, neurólogos, un doctor típico y psicólogo también. Entonces tal vez hablo mucho, pero quiero aportar esa teoría de qué significan los sueños en realidad de forma científica o coherente. ¿Bajo qué perspectiva? Porque piensa, yo al menos te lo digo de una forma en que, antes, por favor, volvamos a la pregunta que les dije para poder seguir lo siguiente, que es que, a ver, incluso en ciencia no se sabe para qué son los sueños, qué función tienen real. De hecho, sí. No hay una función clara. Que tú hayas leído de un autor que te diga eso es una cosa, pero no hay... Exacto, no hay nada confirmado. Bajo los sueños no hay nada, como lo mismo la conciencia, no hay nada confirmado porque no se sabe para qué realmente son, por qué soñamos, por qué imaginamos, todo ese tipo de cosas. A eso quería llegar, la teoría que yo investigué. La manifestación de los sueños en realidad es una región de la mente, no del cerebro, de la mente que se llama hipocampo. El hipocampo lo que hace es... una región del cerebro, perdón, sí, okay. Entonces el hipocampo lo que hace es almacenar en el momento del sueño, almacena la información que has receptado. Sí, o sea, se dice que puede ser para aprendizaje. Ajá. Sí, también. No te digo que no, pero el tema es que no es solo eso. Hay muchas otras cosas como descargas emocionales, conceptos de sentimientos que no hayas podido conflictar. Entonces, en ese sentido, hay muchas otras cosas. Y también a nivel de salud. Sí, es también decir, lo abarca. También a nivel de salud. ¿Por qué tenemos que dormir? Y por qué cuando dormimos no solo simplemente dormimos, como apagar nuestro cerebro y estar todo en negro, sino que también tenemos que soñar. Entonces esa es la cuestión. La teoría abarca también esos puntos, como por ejemplo cuando los sueños son muy recurrentes. Creo que tal vez eso querías llegar. O por ejemplo, cuando hay angustia en los sueños. Hay gente que suele revivir sueños traumáticos. Totalmente. Precisamente por el estrés acumulado. Sí, pero es que es lo que te digo, es como tener una visión un poquito de túnel quizás. No digo que sea así, pero digo, quizás es de eso en el sentido de que has leído eso y te gustó esa teoría. Yo tampoco pienso que la teoría de Freud, por ejemplo, sea la totalmente adecuada. La adecuada. Estuve buscando sobre justamente neurociencia y no solamente psicología, que es mi rama más fuerte. Y en ese caso, la respuesta más lógica es la que dijiste al principio: es aprendizaje. Corroborar todo el aprendizaje que tuvimos durante el día. Ordenar. Exactamente, es como fomentar y arraigar ese aprendizaje cuando duermes. Es como un bibliotecario acomodando los libros, así. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan de todos los sueños que tienen? No, pero pasa. Siempre sueñas. Sí, todos los días. Pero siempre no lo recuerdas. Hay posiciones que no puedes recordar. Sí. Es que ¿sabes por qué no recuerdas los sueños? Es precisamente por eso, porque en este caso, de que la teoría que yo comparto es cierta, es de que el hipocampo almacena la información y el sueño es la manifestación de toda esa información ocurriendo en ese entonces. Y por eso es desorganizado. Por eso los sueños a veces no tienen mucho sentido, si te has dado cuenta. Entonces, lo que quiere decir es que el cerebro, al momento de despertar, empieza a desechar la información del sueño porque no es real. Por eso es que tú dices, no necesito esta información, entonces por eso el cerebro lo va olvidando, porque al principio te acuerdas, pero después desayunas y ya te olvidaste de los detalles del sueño. Sí, se va rápido. Nunca he tenido eso que decían los vídeos, ni me acuerdo a veces. Y no los, al menos yo que tengo más experiencias, no los tengo. Lo poco que me acuerdo de a veces que he soñado, siempre sueño huevadas. Mira, que no tienen nada. Antes de pasar a eso, porque quería justamente darle eso, les preguntaba al principio, antes de comenzar con este tema de las teorías, es si les dan valor. Justamente quiero preguntarles porque si les dan valor, tienen significado los sueños, no solamente por tema de aprendizaje, que es lo que justamente le estoy diciendo a Marcelino, que podemos entrar en discusión. Pero por eso les pregunto primero, ¿le dan valor a ustedes o simplemente soñar es soñar y ya está? Depende del valor. O en este caso, ¿a ciertos sueños le dan valor? ¿Hay sueños que realmente tienen valor para ustedes? Yo le doy valor como
como entrada artística. Okay. Muchos artistas por También, eso sí, o aplicaban, como sabían que los sueños se olvidan a lo largo del rato. Dalí, por ejemplo, aplicaba ciertas formas para poder recordar sus sueños y poder pintar. Exacto, sí. O sea, en ese caso está. Como inspiración. ¿Luego? No, justamente yo no te estaba leyendo un libro que lo subí. El de Nietzsche. El de Nietzsche, sí, justamente. Sí, lo porque ahí resaltaba algo, pero de los sueños en forma irrestricta material, tangible, no intangible. Entonces, este autor decía, dentro de la ética, moral y todas estas situaciones de la cultura occidental, hacía énfasis en que precisamente los sueños, algo que tú lo haces, lo construyes, tu cerebro como tal, es ese túnel o ese camino que te da para que tú lo cumplas y lo materialices. Por ello decía, la frase que yo la puse justamente en el WhatsApp, hay finales felices y otros que son necesarios. Entonces yo lo interpreté que esos finales los decidimos nosotros mismos. Conforme a los sueños. Tanto en sentido material e intangible. Entonces sí, para ti sería darle un valor. Para mí es un valor necesario que me puede dar luces como para decir, bueno, por esto tengo que... Y no solo tú, también Marcelino acaba de decir eso. Dalí en su momento le daba ese valor. Y está bien, o sea... Los sueños vienen del inconsciente. Y el inconsciente tiene mucho que ver con... Baja la teoría de Freud. Damián, ¿tú le das valor o tú no le das valor a los sueños? No le das valor a los sueños. Bueno, yo te digo, no, generalmente no recuerdo, nunca he tenido ni lúcidos ni nada así, entonces... Ni un sueño que tenga... ¿No tienes un sueño que tú digas, recuerdo siempre este sueño? No. Ok. Bien, dicho eso, ya para meternos un poquito en temas de teorías y tal, y que son muy, muy bonitas de revisar, justamente Marcelino mencionaba el tema de la teoría de psicoanálisis de Freud y la interpretación de los sueños. Sí, el tema de Freud con los sueños es que viene de esta disyuntiva que ya lo hemos hablado aquí, de la personalidad y de la forma de la conciencia que manifiesta Freud. El yo y el ello. El yo y el ello o el subconsciente y el inconsciente. Entonces, de esta manera como se divide, lo que hace, como lo dijo ya Marcelino, es que las manifestaciones de deseos son las que se presentan en los sueños. Y lo que hacía Freud era intentar, que para mí, también te digo, tiene muchos huecos la teoría. Tiene sentido ciertas cosas. Sí, obviamente. Y lo reflejó en sus casos. Pero bueno, el tema es que lo que busca es revisar dentro del sueño, no el sueño per se, es decir, no lo que vives, sino lo que significa para ti el sueño. Entonces, en esa situación, dependiendo qué significa para ti, te pongo un ejemplo. Una persona no sabía por qué pasaba cierta angustiada. Y todos los días soñaba con una empanada. Y esa persona decía, uy, no quiero tener hijos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú dices, no tiene nada que ver. Y en la narrativa que él tenía es que como su padre no lo trataba bien, él tenía miedo en tratar a su hijo mal y por eso no quería tener hijos. ¿Y por qué el sueño? Te dirías, ¿y por qué la empanada? ¿Qué tiene que ver la empanada? En su propio nombre. En papá nada. Es decir, en mi papá no encuentro nada, por eso yo no quiero tener hijos. Por eso no quiero ser el mismo que sea para su hijo. Bien críptico. Exacto. Sí, pero ¿qué pasa? El psicoanálisis... Suele pasar. Lo que pasa es que el psicoanálisis lo ve de esta manera. ¿Qué simbología, qué significado y significante le das tú al sueño? Esto es también un gran libro que es el de la interpretación. Pero en este caso, digamos, el paciente en cuestión no lo sabía, era su inconsciente. Exacto, no, tú no lo entiendes así. Lo que pasa es que con una mirada de un terapeuta que obviamente tiene esa experiencia, vas viendo esa parte objetiva. Yo nunca recomiendo a nadie que analice sus propios sueños, porque es difícil sacar tus sesgos. Entonces, siempre cuando analizas los sueños es con alguien más, un terapeuta obviamente. Y sirve, la verdad es que sirve bastante. Eso justamente, a ver, hubo una vez que estaba en una reunión, entonces había una determinada persona, una reunión de amigos, salió una conversación así en cuestiones de sentimientos, emociones y todo. Entonces, bueno, no falta el típico amigo que está medio cabizbajo, está pasando un momento muy, muy malo, por así decirlo. Entonces, de repente, uno de nosotros contesta y le dice, anda y consúltale a tu almohada, que allí tendrás la mejor respuesta. O sea, yo me quedé como que... O sea, está como que... Wow. Muy, muy heavy. Yo dije... Entonces yo le pregunto, bueno, ¿por qué? Porque las mejores decisiones las he tomado a través de mis sueños. Puede ser una forma de esclarecer. Entonces yo dije... Ya te digo, la gente le da valor.
los sueños le aclaran las ideas. Claro, es lo que les dije antes, les da un valor a los sueños. Es que hay gente que manifiesta mucho cuando tiene incógnitas, sus sueños son más del día a día. Hay otros que no tienen tanto ese valor y agarran información nomás al azar y todo el sueño es súper desorganizado. No tiene ninguna carga emocional. Como decías antes, críptico, raro, bizarro incluso. Entonces sí, lo mismo que las pesadillas. Entonces si son deseos, ¿por qué tenemos pesadillas? Muerte. Quizás representa... Porque es angustia, miedo. Exacto. No solo eso, por ejemplo, el tema de la muerte puede representar un cambio en tu vida. No necesariamente tiene que ser algo de miedo. ¿Entiendes? Pero sí es muy fina la línea de interpretación. Por eso te digo, para mí, los sueños a nivel ciencia aún están muy lejos de saberse para qué sirven o que realmente la línea que te diga es para esto. Lo que sí es verdad y se concuerda bastante, es como lo dijiste ya antes, es para el tema del aprendizaje, para consolidar el aprendizaje que tienes durante el día. Como tal. Sí. Como tal, por eso en realidad el sueño, o sea, el ensoñamiento no tiene ningún significado en realidad. Por eso es que el cerebro lo desecha, por eso te olvidas de los sueños. Exactamente. Lo otro que les quería preguntar, porque me dice también que nunca ha tenido un sueño así como que se le quede pegado o que siempre lo esté recordando. ¿Han tenido sueños así? Que tú digas, me han marcado, este sueño me marcó. Yo tengo un top de ¿sí? sueños que me han marcado. ¿Uno que puedas mencionar? A ver, lo que tal vez sea más impactante vendría siendo que yo siempre tuve full pesadillas. Yo consumía bastante terror. Entonces tenía de chiquito 2 sueños. Uno de chiquito, cuando como mi mamá veía muchas películas de terror y yo agregué eso por mi mamá. Entonces una vez yo sueño, dije, mi cerebro yo te interpreté que mi mamá, o sea, tal vez era rara o mala porque veía mucho cine de terror y para mí me daba mucho miedo. Entonces en mi sueño vi a mi mamá, a mi propia madre, la vi convertida como un tipo de especie de monstruo del cual yo estaba huyendo. Y por eso dije, wow, esto fue horrible y me marcó mucho que cuando yo desperté no quería ni mirar a mi mamá. Pero recuerdas al monstruo, recuerdas todo. Recuerdo que mi mamá sí tenía como que varias, tipo Silent Hill, tenía como que varias bocas por aquí y era horrible y yo decía, no, esto algún significado debe tener, pero de mi angustia. Entonces yo saqué esa conclusión. A priori esa conclusión que no es, no digo esto es así, pero fue lo más certero. Huguito, ¿algún sueño que tengas? Sí. Así que recuerdes. Bueno, antes que se me diera la oportunidad de elaborar, y estaba escaso un mes de incorporarme, ¿no? Y de repente yo estaba un poco angustiado. Un poco angustiado y yo dije, bueno, salgo y ahora, ayúdame Dios mío, yo solo sé que nada sé. Y de repente, bueno, yo digo, voy a jugar fútbol y voy a despejar la mente a ver qué pasa. Entonces, ahí no traje el anillo como tal. Entonces veo, me paso justamente por una entidad pública y veo a un abogado. Y el man, como yo lo quedé viendo un rato así, y el man como que se da cuenta y sale. Y me dice, ¿qué pasó, hijo? Me dices. Y yo le digo, no, simplemente estaba pasando, como aclarando las ideas. Y me dio un consejo, y ahí entablamos una conversación, pero me dio un consejo, no, me dice, si lo puedes creer, lo puedes hacer. Me quedé con esa palabra, lo soñé, y bueno, después que soñé yo dije, algún día tengo que estar en un escritorio, o espero sea pronto. Lo cristalicé, o sea, fueron cosas que bueno, a lo mejor el sueño fue ese camino por el cual yo luché por los objetivos. Para aclarar esa idea. Claro. Entonces, le doy un valor muy relevante en mi vida, en particular a los sueños. Entonces, eso importante. La anécdota. Bacanísimo. Yo me acuerdo uno que siempre se me va a quedar, porque me acuerdo que me levanté gritando. Adolescente, pasaban momentos malos en ese momento y para no hacer largo el cuento era que me quedaba solo, como una realidad normal, pero me quedaba solo y eso me daba mucho miedo. Wow. Entonces, o sea, en el sueño no había nadie. Más bien fallecían personas importantes en mi vida. Ya. Entonces, en ese sentido, no es que el mundo se quedaba sin nadie, sino yo me quedaba solo. Yo sentía que me quedaba solo, aunque hubiera gente alrededor, yo sentía que me quedaba solo. Entonces sí, me levanté gritando, mi hermano tuvo que ir a mi cuarto en ese momento y abrazarme y tal. Entonces, sí, fue algo que me pegó. No lo recuerdo, o sea, no lo volví a soñar mucho, pero nunca me he olvidado de eso.